Bueno, buen día, mi nombre es Daniela Gallón. Hoy compartimos del curso de manejo integrado de plagas la presentación de análisis de los diferentes componentes del manejo integrado de plagas para la planeación de estrategias integrales que regulen las poblaciones y minimicen el impacto ambiental, presentado por Lady Joana Realpe, Juan Fernando Sánchez, Daniela Gallón, soy yo, William Andrés Peña y Lifrali Natividad Mosquera. Una breve introducción. Integrado de plagas constituye un enfoque sostenible y multidimensional orientado a reducir las poblaciones de organismos nocivos a niveles que no causen pérdidas económicas significativas, utilizando una combinación racional de estrategias biológicas, culturales, químicas y tecnológicas. Este concepto busca minimizar el impacto ambiental, evitar la resistencia de los insectos y preservar los enemigos naturales dentro de los ecosistemas agrícolas. Esto según Blundell 2020, en lugar de depender exclusivamente de los pesticidas químicos. El MIP promueve la integración de distintos métodos de control que actúan de forma complementaria y adaptada a cada sistema productivo. Buenas noches, mi nombre es Lady. Presento el control cultural que hace parte, uno de los componentes que hace parte del MIL, manejo integrado de plagas, en el cual son prácticas agronómicas que ayudan a alterar el ambiente o las condiciones dentro de cualquier plantación de producción agrícola con el fin de desmejorar el sitio de estas plagas para que no se expandan. En el caso ejemplo es el cultivo de la palma, que se utilizan diversas estrategias para reducir estos insectos o fitopatógenos que perjudican al cultivo. Siguiente, por favor. La finalidad que tiene el control cultural es de reducir refugios para las plagas enemigas, mejorar la sanidad y vigor del cultivo, limitar hospedantes alternos mediante la alteración de medios y condiciones dentro de la plantación, favorecer el control biológico natural y sobre todo la reducción de costos para nuestros productores y dependencia de insumos externos. Siguiente. Dentro de las prácticas como control cultural tenemos el saneamiento y remoción de material afectado, control de malezas mantenidas en el plato o pasillos, uso de residuos vegetales como barreras físicas, buen manejo del drenaje y cobertura del suelo, podas estratégicas y aireación interna. En el caso del aguacultivo de la palma se utilizan alrededor del plato hojas de la poda. Siguiente, por favor. Control biológico. Esta es otra estrategia que se utiliza dentro de las MIP, en el cual tiene la intención de utilizar microorganismos vivos, sean hongos, bacterias, virus, nematodos, parasitoides, depredadores, que atacan directamente o indirectamente a estas plagas, manteniéndolas en unos niveles o umbrales aceptables para la plantación. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las modalidades de uso? Existen tres que son controles biológicos clásicos en el que consiste liberación masiva de enemigos naturales. Al introducir enemigos naturales en un establecimiento de producción, una conservación del ecosistema benéfico llamado control biológico natural, en el que se mantienen los mismos animalitos o plagas, por decirlo así, benéficas, los insectos benéficos que atacan a las plagas de esa producción, y un control biológico aplicado en el cual consiste en la inoculación de entomopatógenos, ya sean hongos, nematodos o bacterias. Siguiente. Existen diferentes características de estos controles biológicos en la utilización de estos microorganismos. Uno de ellos son el grupo de los entomopatógenos como hongos, bacterias o virus, nematodos, entomopatógenos aplicables al suelo para controlar larvas subterráneas, parásitos y depredadores que atacan directamente al agente que perjudica la plantación productiva.
Control químico. El control químico utiliza productos sintéticos o naturales para eliminar o reducir plagas. Estos productos pueden ser insecticidas, acaricidas, nematicidas o fungicidas. El uso de estos productos debe ser selectivo, basado en monitoreos previos y umbrales de acción. Es decir, que no causen, que tengan una influencia muy amplia en el rendimiento del cultivo. El control químico no debe ser la primera opción, sino una herramienta complementaria dentro del sistema integrado. Es decir, se debería utilizar también un control cultural y control biológico. Como ejemplo, tenemos la aplicación del imidacloprid en maíz para controlar el pulgón verde. Eso se utiliza solo cuando las poblaciones superan el umbral económico, para reducir daños y no afectar el rendimiento del cultivo. La ingeniería genética. La ingeniería genética permite introducir genes específicos en las plantas para conferir resistencia a insectos, virus o enfermedades. Un ejemplo de lo que tenemos está el maíz BT, que contiene genes de Bacillus thuringiensis que produce la proteína CRI, que es letal para las larvas, que en este caso sería el gusano cogollero. Lo mismo para el algodón BT, resistencia al gusano rosado y el arroz dorado o otros cultivos transgénicos que integran resistencia múltiples. La siguiente. En las técnicas de esterilización de insectos tenemos pues en la liberación pues, de machos esterilizados mediante radiación para que al aparearse con la hembra silvestre no produzca pues más descendencia y así disminuir la población. Es un método limpio y selectivo y seguro. Ejemplos de estos tenemos la mosca de gusano barrenador, la mosca de Mediterráneo, la mosca de la fruta y pues sus ventajas, que es lo que nos libera pues del uso de plaguicidas y sustancias tóxicas para nosotros. Resistencia de plantas e insectos. La resistencia de las plantas e insectos es una estrategia ecológica y genética que permite reducir el daño causado por las plantas sin recurrir directamente a las pesticidas. Se clasifican tres tipos principales: anfibiosis, anticenosis y tolerancia. Resistencia de plantas a insectos. Tipo de resistencia: anfibiosis, anesiosis y tolerancia. Su mecanismo: la planta produce compuestos que afectan negativamente al insecto, metabolismo, reproducción y supervivencia. Su ejemplo: tricomas glandulares en Solanum abrochaites que liberan metalocetonas tóxicas para afiados. La planta disuade al insecto alimentarse ovipositar o establecerse. Ejemplo: cuticulares serosa y tricomas densas en frambuesos que dificultan la fijación del Telatruchus urticae. La planta soporta el daño sin afectar significativamente su rendimiento. Ejemplo: variedades de maíz que compensan el daño de Sodotera frugiperada con crecimiento compensatorio. Siguiente. Resistencia de plantas a insectos. Componente: HIPVS. Su función ecológica: sensibilización ritrófica, planta, enemigo natural, herbívoro. Aplicación práctica: formulación de cebos atrayentes para parasitoides. Feromonas. Comunicación intraespecífica entre insectos. Aplicación de práctica: trampas con feromonas sexuales para Helicoverpa amiguera. Siguiente.
Ecología química. La ecología química estudia cómo las plantas, insectos y microorganismos se comunican a través de sustancias químicas. En el MIP, este conocimiento se usa para manipular el comportamiento de las plagas o potenciar los enemigos naturales. Un ejemplo es el uso de feromonas de la tuta absoluta, una plaga del tomate. Se colocan trampas con feromonas sexuales que atraen a los machos, evitando que se apareen y reduciendo la población futura. También se ha visto que algunas plantas, como son atacadas, liberan compuestos que alertan a las plantas vecinas, activando sus defensas, es decir, las plantas también se comunican para protegerse. Conclusión, el manejo integrado de plagas es mucho más que una técnica, es una forma de pensar la agricultura de manera sostenible. Nos enseña que antes de aplicar químicos debemos observar, entender el entorno y aprovechar las soluciones que la misma naturaleza nos ofrece. Cada tipo de control cumple una función importante y cuando se combinan, los resultados son mejores para el cultivo, el productor y el medio ambiente. En nuestra opinión, aplicar el MIP es apostar por una agricultura más consciente, ecológica y con futuro. Y sobre todo demuestra que el conocimiento es la herramienta más poderosa para proteger nuestros alimentos y el planeta. Por último, presentamos las referencias bibliográficas. Y muchísimas gracias, que tengan un excelente día.